En este vídeo vamos a interpretar un poco el análisis de datos que hemos hecho de la base de datos. Nosotros hemos cogido la base de datos de neonatos que os he puesto en la web. Y bueno, hemos cogido los datos de los neonatos y hemos estudiado pues diferentes variables, ¿no? Por un lado, lo primero que hemos hecho es coger la columna peso de los bebés, ¿sí? Y ver cómo se representan, se distribuyen en un histograma, dependiendo de si son chicos o si son chicas. Y entonces lo que hemos obtenido es un histograma de este estilo. Entonces, al representar el histograma y el diagrama de cajas correspondiente al peso de los bebés, nos hemos dado cuenta que aparecen algunos puntos que se consideran puntos atípicos. Los puntos atípicos son pues aquellos datos que están fuera de nuestro rango de los bigotes de la caja, que nosotros ya hemos calculado en la parte de teoría, pues son aquellos puntos que nos aparecen fuera y que nosotros consideramos que no son puntos que formarán parte de nuestra estadística, que sean personas pues, o datos que por algún motivo dan más o menos y están fuera de nuestra distribución. Entonces, como nosotros al final lo que estamos interesados en estudiar la población en el límite de cómo esto se comporta de forma como una distribución de probabilidad, pues nosotros nos queremos sacar muchas veces de encima estos puntos. Y entonces es lo que hicimos en el vídeo fue, pues bueno, pues hacer el análisis de los datos centrales, de los estadísticos básicos y de asimetría y de kurtosis, para el caso de no quitar los datos atípicos y después quitándolos. Y bueno, pues vemos que las medidas pues sí que cambian un poquito. Por ejemplo, podemos ver que la media de los chicos era más baja que la media de las chicas antes de quitar estos datos, pero después los quitamos y se compensa, ¿no? Entonces encontramos que ahora la media de los chicos es ligeramente más alta que la media de las chicas. Entonces, bueno, pues el hecho de haber quitado estos puntos atípicos también afecta a todas las medidas. Entonces, para sacar conclusiones de distribución, pues nosotros nos vamos a fijar en la caja en la que nosotros hemos quitado los puntos atípicos. Entonces, nada, cuando analizamos estas medidas, ¿no? Podemos ver que nos da la media, nos da la mediana, nos da el intervalo de confianza al 95% sobre la media, que eso es algo que también hemos estudiado. Nos da la varianza, la desviación típica. Y bueno, pues hemos interpretado un poquito los resultados y hemos visto pues que la media de los chicos es ligeramente mayor que la media de las chicas, ¿sí? Entonces, esta diferencia de medias, nosotros si queremos, también podemos estudiar si es significativamente mayor o no. Y esto lo podemos ver pues viendo los intervalos de confianza. Pero en este caso, como querríamos comparar dos poblaciones independientes, porque son de chicos y chicas, tendríamos que hacer un test para comparar las medias para poblaciones independientes. Y entonces veríamos si la media de los chicos es significativamente una mayor que la otra o no. Y también también podríamos ver si las varianzas de estos también son significativamente distintas, porque, bueno, pues al parecer la varianza o la desviación típica en este caso para los chicos parece ser más grande que la desviación típica para las chicas, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos preguntar si esta diferencia en varianzas es significativa o no haciendo este test para las variables, para las poblaciones independientes. Entonces, nada, lo que también podemos ver es que la media, en este caso de las chicas, es la más representativa porque tiene un coeficiente de variación más pequeño. Entonces, esto lo interpretaríamos como que la distribución de las chicas, que es esta, pues está más concentrada, tiene menos dispersión que la de los chicos, que es más dispersa, un poquito más dispersa, no mucho. Entonces,
También podemos estudiar lo que es la simetría y el kurtosis, ¿no? El valor de asimetría y del kurtosis que nos da, pues podemos nosotros pensar si es una distribución normal o si esta distribución se parece a una normal o no. Y en este caso vemos que sí, que los valores que nos dan son muy cercanos a cero y no sobrepasan este 2 que nosotros cogemos como límite. Y bueno, pues vemos que las particularidades, ¿no? Que si este coeficiente de kurtosis es más pequeño que cero, pues entonces nos estamos pensando en una distribución platicúrtica más chafada, ¿no? Que esto pasa en los dos casos, mientras que la asimetría vemos que uno va para un lado y otro va para el otro, pero vemos que es muy poquito. Entonces, pues bueno, pues podemos considerar que son distribuciones normales. Después, pues hemos hablado de la regresión, ¿no? Y para hablar de la regresión, lo que yo he hecho es hacer el estudio para el peso de los bebés en contraposición con el peso de las madres. Entonces yo lo que he hecho es poner el peso de las madres como variable independiente y el peso de los bebés como variable dependiente. ¿Y esto para qué me serviría? Pues yo estaría buscando una relación como para ver, por ejemplo, si los niños que pesan más son hijos de madres que pesan más y las niñas que pesan menos, o los niños igual, pues dependiendo del género, ¿no? Que pesan menos son hijos de las madres que pesan menos. Y entonces, bueno, pues los resultados que vemos que son pues un poco confusos, porque vemos una nube de puntos que no necesariamente está muy correlacionada entre ellas, ¿no? Vemos que hay madres que pesan poco, que tienen niños muy pesados y al revés. Pero, sin embargo, quizás se podría intuir una pequeña correlación entre estas dos variables. Es decir, podríamos ver que quizás sí que en general las madres que pesan más tienen hijos que pesan más también. Y entonces esto lo podemos ver, bueno, lo podemos intentar empezar a estudiar haciendo una regresión lineal. Si nosotros hacemos una regresión lineal sobre estos puntos, pues bueno, pues vemos que obtenemos una recta y que esta R es efectivamente muy pequeña, es un número muy pequeño comparado con 1, y entonces podemos estudiar lo que sería el coeficiente de determinación lineal y vemos que este valor pues es un valor muy pequeñito comparado con 1. No es un valor que es 0,9, 0,8, que nos indicaría una correlación entre las variables, es un valor pequeñito. Entonces, realmente no podemos decir que estas variables están correlacionadas. Pero vemos que al separar entre chicos y chicas, pues que las chicas están bastante más correlacionadas que los chicos. Y esto sería pues algo interesante a estudiar con un poco más de detalle, si es que es verdad que las chicas están más correlacionadas con el peso de sus madres al nacer, ¿no? Que si no los chicos. Y esto es lo que parece aquí. Pero esto, bueno, pues tendríamos que estudiarlo un poco más. ¿Y por qué lo digo esto también? Pues porque cuando estudiamos las pendientes de la recta, si aquí tengo la recta, pues la pendiente es el valor que multiplica la x, la a, en este caso, pues la pendiente de la recta para las chicas también es más alta que para los chicos. Entonces esto nos estaría indicando que quizá pues las chicas sí que tienen una correlación más alta o significativa quizá entre los chicos, que los chicos, o que en general, que el conjunto en general. Entonces esto sería un tema interesante estudiar. Pero bueno, nosotros solo queremos pues darnos cuenta de lo que significan estos números, ¿no? De lo que significan las pendientes estas y lo que significan los coeficientes de determinación. Pues bueno, lo he escrito un poquito aquí, lo que he explicado, y bueno, pues dejamos un poco la pregunta abierta de un conjunto de cosas, de cómo se interpreta este valor, pues que en este caso a ver si tendría sentido pensar en este valor o no, pues este valor es sería el peso, ¿no? No, el valor de I, el peso que tendría un bebé para una madre que pese cero. Entonces, claro, esto sería un poco raro en este caso de entenderlo así y por lo tanto, pues no tendría mucho sentido. Tendríamos que pensar, pues, cómo podríamos interpretar este coeficiente y después también podríamos pensar, pues, esto de las pendientes. Pero esto es una cuestión que yo dejo el tema abierto. Y finalmente, pues también hemos estudiado un poco, pues, cómo evolucionan los pesos de las madres a lo largo del embarazo. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos descubierto que hay una variable que se llama, pues eso, peso de las madres, y después tiene un conjunto de variables que se llama B4, B5. Y bueno, yo descubrí que es el peso de la madre a lo largo del embarazo, ¿no? A lo largo del mes 4, 5, 6.
Entonces, bueno, pues lo que vemos aquí es que aparentemente, y hemos separado, ¿no? También para las madres con chicos y las madres con chicas. Y bueno, pues vemos aquí que vemos una diferencia, ¿no? El peso de la madre al inicio, sí, era como más estable y a medida que pasa el tiempo, pues aumenta. Los bigotes, en este caso, no son bigotes, son intervalos de confianza al 95%. Y bueno, pues lo que podemos comparar es, por ejemplo, si el peso de la madre al principio es, al principio del embarazo, es o no significativamente distinto que al final del embarazo, entre los chicos y entre las chicas. Y esto es lo que hemos comparado aquí en esta parte de la interpretación de los datos. Y entonces, bueno, pues el primer valor, la primera medida es el peso de las madres al principio. Y la última es el peso de las madres cuando esto tenían 8 meses. Entonces nosotros lo que hacemos es comparar las medias de la misma población, en este caso, porque son las mismas madres, y vemos si el intervalo de confianza cruza el cero o no. Y en este caso el intervalo de confianza, el 95%, no está cruzando, de la diferencia importante, no está cruzando el cero. ¿Veis que va entre -4 y -3? Entonces eso significaría que las dos medidas son significativamente distintas. Entonces, esto es lo que hemos escrito aquí. Vemos que como no estamos cruzando el cero en el intervalo de confianza de la diferencia, las dos medidas, vamos a decir que el intervalo de diferencia no se cruza, no está cruzando al cero, y entonces que esto significa que las dos medidas, pues sí, son significativamente distintas. La conclusión sería, las madres a lo largo del embarazo sí cambian su peso en función del tiempo que llevan embarazadas significativamente al 95% de confianza. Al 95% de las madres les pasa eso. Por otro lado, podemos hacer el mismo estudio pues, entre el mes 4 y el mes 5, ¿no? Entre el 4 y el 5 vemos que con contraposición, pues en este momento al 95% no ha habido una diferencia de peso significativa. Y vemos eso porque el intervalo de confianza de la diferencia al 95% ahora sí está cruzando el cero. Además, pues aparte de eso, yo también quería comparar distintas poblaciones, ¿no? Y me he dedicado a comparar, pues, dos variables que serían, en este caso, a ver, déjamelo volver a mirar, el valor de V4 separando por chicos y chicas. Entonces, el valor de V4 es el segundo. Entonces, el rojo. El segundo rojo con el segundo rojo. He querido comparar los chicos con las chicas estas. Y quiero ver si hay diferencias significativas entre las madres que tienen chicos y las madres que tienen chicas. Entonces, estos son dos poblaciones distintas, entre distintas poblaciones, y tengo que hacer el test correspondiente. Y lo primero que tengo que mirar cuando hago una diferencia, una diferencia de dos medias para dos poblaciones distintas, es ver si, la, si las varianzas de las dos poblaciones son iguales o no. Y eso es el botoncito este que pone SIG. SIG. SIG sería el p-valor para la comparación entre las diferencias entre las varianzas de las dos poblaciones. Y este p-valor es una probabilidad. Yo hemos hecho un vídeo hablando de qué significa este p-valor, pero es la probabilidad, básicamente es la probabilidad de que estas varianzas de las dos poblaciones sean iguales o no. Y aparentemente este p-valor nos da que es del 96%. Entonces, la probabilidad de que estas dos varianzas sean iguales es del 96%. Es muy alta, por lo tanto, la respuesta es sí, son iguales. Y por lo tanto, se asumen varianzas iguales. Y nos vamos a fijar en la primera parte de la caja, la primera fila. Entonces, vamos a ver, pues otra vez, el intervalo de confianza, pero esta vez lo he hecho al 70%, simplemente porque he querido. Y he visto que si lo haces al 70%, mi intervalo de confianza sí que cruza el cero. Veis que aquí sí que cruza el cero, un valor es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, no hay diferencia significativa entre estos dos valores al 70%. Pero, sin embargo, cuando lo hago al 50%, pues veo que hay al revés. Al revés. Al revés. Disculpa. Entonces veo que cuando lo hago al 70%, veo que estas dos medidas
si el intervalo, cuando hago el intervalo al 70% de confianza para la diferencia, vemos que en estos dos intervalos sí estamos cruzando el cero. Y como estamos cruzando el cero, podemos suponer igualdad. Por otro lado, para el caso de compararlo al 50%, nosotros vemos ahora que el intervalo de confianza al 50% pues no está cruzando al cero. Y por lo tanto, porque los dos valores son negativos. Y por lo tanto podemos ver que al 50% sí hay diferencia significativa entre el valor V4, que es el peso de la madre en el mes 4, entre las madres que tienen chicos y las madres que tienen chicas como hijos. Pues hasta aquí la interpretación un poco del guión o del análisis de datos que hemos hecho. Y bueno, pues yo os lo dejo para que vosotros pues practiquéis y me hagáis una cosa pues un poco parecida.